todos los mensajes de las Biblias van a ser así medio confusos, medio borrosos. ¿Por qué? Porque si yo les digo claramente que no vayas a esta guerra y de repente van y ganan, yo me voy a desprestigiar. Pero si lo digo en forma nebulosa, ganes o pierdas, es tu problema. Yo no voy a quedar nunca mal. Por eso las palabras tuvieron tanta importancia dentro de la religión griega. ¿Por qué los sacerdotes no tienen esa importancia en la religión griega que tuvieron en todas las otras religiones? Porque no se pusieron abusados. Porque simple y sencillamente los sacerdotes de todas las demás religiones normaron los criterios para establecer sus religiones. Y gracias a eso pudieron ellos establecer sin ningún problema las reglas del juego. No sucedió lo mismo con los sacerdotes griegos. No tenían libros sagrados, simple y sencillamente. No había un Dios creador tan claro como existía en la Biblia judía. Desde luego el caso de Urano es importante, pero no es un Dios creador estrictamente hablando. Ahora vamos a ver, ya entrando un poquito en materia, la comunicación con la divinidad judía, ¿sí? Desde un principio existe una comunicación abierta entre los seres humanos y el Dios de los judíos. Desde un principio. Tenemos el caso de Adán y Eva, los cuales mantienen una comunicación directa. Inclusive un pasaje de la Biblia nos habla de que Yahvé va caminando, literalmente va caminando en el Edén, y de repente se encuentra con ellos y se pone a platicar y les dice que la famosa prohibición de no comerán del árbol del bien y del mal. Pero la comunicación es directa entre Dios y Adán y Eva. Esta conversación continúa con Noé, ¿sí? Desde luego está la comunicación con los hijos de Adán y de Eva, existe también una comunicación, y después se nos vuelve a presentar con Noé, cuando Yahvé está harto del mal comportamiento de los seres humanos y decide mandar el famoso diluvio universal, ¿sí? Pero ya la teocracia prácticamente dicha se va a iniciar con Abraham, ¿sí? Con Abraham ya estamos hablando de las definiciones, de las cosas importantes, en especial de la famosa alianza, de la firma de esa alianza entre el pueblo judío y su Dios. ¿Para qué? Para que se conviertan en el pueblo santo. En este caso, las instrucciones que recibe Abraham son por demás claras. Por ejemplo, él vivía en Ur de Caldea y le dice: sal de Ur de Caldea y yo te voy a ordenar a dónde vas a ir. Llega a Egipto y para que el faraón no le vuele a su esposa, le dice que se convierte en su hermana, que fija que es su hermana. Y de repente el faraón le gusta a la esposa porque se supone que es muy guapa, pero cuando se entera que es la esposa, los expulsa de Egipto, palabras más, palabras menos, ¿sí? Y después escribo a Abraham de esta forma y en esta otra diferente, porque recordarán ustedes que antes de que se hiciera la famosa alianza, Abraham se escribía como está aquí abajo, y la parte de Abraham anterior es después de la alianza. La separación de Abraham y su hermano Lot, el justo Lot. Se sella el pacto de la alianza, como les decía hace un momento, por medio de la circuncisión, y en ese momento se manifiesta que el pueblo judío es el pueblo santo de Yahvé. Todo el mundo habla de que es una prueba a la que somete, una prueba de obediencia a la que somete Yahvé a Abraham, pidiéndole que sacrifique a su hijo, y como todos lo sabemos, estaba a punto de hacerlo cuando un ángel detiene la daga con la cual se iba a inmolar. Pero aquí lo importante es que encuadra esto perfectamente dentro de la comunicación que recibe una persona con su Dios. ¿Sí? Poco después, Isaac va a tener dos hijos, Esaú y Jacob, con los cuales van a pelear la famosa primogenitura, y se le otorga la primogenitura indebidamente a Jacob. Jacob va a ser el padre de las famosas 12 tribus, y hay un dato que pocas personas saben: él no tuvo una sola esposa, los 12 hijos no son de la misma esposa,
son de 2 esposas y de 2 esclavas, los 12 hijos de las 12 tribus. Por lo tanto, podemos considerar que Yahvé es el gran, Moisés es el gran comunicador de Yahvé. Vamos a ver. Él se vuelve el mensajero ante el faraón. Él va a recibir la comunicación directa con su Dios. Dentro de las cosas importantes que le va a ordenar Yahvé a Moisés es: me estableces el pontificado hebreo, que es la institución central de la religión judía. Y desde luego le va a decir: ya sé quién va a ser el pontífice, va a ser tu hermano Aarón, y van a ser después sus hijos. O sea, en unos cuantos renglones vamos a encontrar la estructuración de la religión judía hasta el año 70, en la cual el papel de los sumos sacerdotes es fundamental, y también tienen la capacidad legal de poder heredarle a sus hijos el pontificado hebreo. Entonces, en 3 renglones está perfectamente establecido todo. Y todos los diálogos y todo lo que sucede durante la famosa peregrinación de los 40 años va a terminar de ratificar esa comunicación directa entre Yahvé y sus pueblos amigos. ¿Sí? Cuando llegan a la tierra prometida, empiezan las guerras de exterminio ordenadas directamente por Yahvé en contra de los pueblos que ya habitaban la famosa tierra prometida. Tanto Moisés como después Saúl, como después David, van a recibir instrucciones precisas de llevar a cabo guerras de exterminio. Todo se le consultaba a su Dios, quien por lo general responde a las preguntas. No recuerdo haber leído en la Biblia alguna pregunta que no haya contestado Yahvé. Prácticamente todo lo responde él directamente. Y recordarán ustedes que por dudar de Yahvé le castiga diciéndole: no entrarás en la tierra prometida, y va a ser su sucesor Josué quien va a entrar a la tierra prometida. Después de Josué van a venir los jueces, dentro de los cuales destaca Jefté. Jefté le hace una promesa a su Dios de que si logra vencer a los amonitas, ¿sí?, a los adoradores del dios Amón, ¿sí?, le va a ofrecer a la primera persona que salga de su casa a recibirlo. Y entonces queda hecha la promesa, regresa victorioso a su casa, y ¿cuál es la sorpresa? Que su hija sale a recibirlo. Rasga las vestiduras en señal de duelo, le dice: hija, te tengo malas noticias, te di en ofrenda a Dios y por lo tanto te voy a tener que matar. Y ella le dice que le permita 2 meses para llorar su virginidad, se va a las montañas con sus amigas y regresa, y el papá cumple su promesa. Otro diálogo de Yahvé perfectamente establecido. Una de las cosas importantes que tenía Yahvé era que no podía ser vencido. Aquí hay una analogía también con el pueblo sumerio. Existía un arreglo entre los sumerios y su Dios, en el sentido de que si les iba bien, era porque se portaban bien. Pero si había la amenaza de que iban a ser invadidos, el Dios les quitaba su manto protector, y entonces sí, ya sin manto protector podían ser invadidos sin ningún problema. Exactamente lo mismo sucede en la Biblia. Yahvé es absolutamente invencible. Todas las derrotas que reciben los judíos bíblicos, que no es una ni dos ni tres, casi 100, ¿sí?, todas las derrotas las van a recibir por culpa de su mal comportamiento. ¿Okay? Cuando fueron invadidos por Nabucodonosor, la Biblia convierte a este rey en el brazo de Yahvé.
Veamos qué dice. He puesto todos estos países en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, ministro mío. Es muy interesante esta cita. ¿Sí? Está considerando a Nabucco, el famoso Nabucco, como su ministro. Pero no le iba a durar mucho el gusto a este hombre de ser el ministro de Yahvé. Tiempo después cambia de opinión y dice: yo haré pedazos el yugo que Nabucodonosor puso sobre tu cuello y no te dominarán más los extranjeros. En 3 versículos de diferencia entre uno y otro. Primero lo ensalza y luego dice: basta, no quiero que seas tú mi ministro. Vamos a ver ahora sí ya el papel de los profetas. ¿Sí?